Hola, ¿qué tal? Soy Fercho Núñez. Bienvenidos a este tutorial explicativo que habla del subneteo, un tema que a muchos igual nos puede costar trabajo, y digo nos cuesta trabajo porque pues al principio a mí también me costó un rato agarrarle el hilo a esto que es el subneteo. Tuve que dedicarle un poquito más de paciencia. Al final ustedes mismos se darán cuenta de que realmente no es algo tan complejo. Simplemente basta con ponerle un poquito de atención y de entender desde abajo de qué se trata todo esto del subneteo. Y para el siguiente tutorial voy a dar por sentado que pues ya tienes una idea de lo que es una subred, de lo que es la dirección de red, de lo que es una máscara de subred también. Principios básicos como lo que es una dirección en formato binario, en formato decimal, lo que es un byte o un octeto. Todo eso ya tendrías que saberlo si estás aquí. Si no, pues te voy a remitir a algunos otros tutoriales que hay por ahí en la web donde te explican cada una de estas cosas. Por el momento pues no es la hora para explicar esto. Vamos a entrar de lleno a lo que es el subneteo y cómo se logra este subneteo. Pues vamos a empezar explicando la cuestión de para qué sirve el subneteo. Básicamente el subneteo pues es una técnica que, como bien dice aquí la diapositiva, nos permite dividir una red compleja y grande en subredes más simples y fáciles de administrar. Esto, en pocas palabras, significa que tú puedes agarrar un bloque de direcciones que te asigna una determinada compañía y, a pesar de que sea muy grande, la puedes hacer más pequeña, más fácil de administrar, y pues esto obviamente con sus claras ventajas que ya se pueden deducir, ¿no? Permite tener diferentes niveles de seguridad según la utilidad que se le da a cada subred. Esto es en entornos muy grandes, en entornos empresariales donde hay redes muy grandes, no es aconsejable tener todas las redes o todos los hosts o los equipos en una sola red, porque pues esto requeriría muy poca seguridad en cuanto al acceso que tiene cada personal de la compañía en la empresa. Entonces para eso se hacen división de subredes en la misma compañía, en el bloque de direcciones que les dan, para pues permitir que haya diferentes niveles de acceso, ¿no? Esto en términos más teóricos, más técnicos, pues es precisamente esto. Permite crear múltiples redes lógicas de un solo bloque de direcciones, como les comentaba. Una compañía te asigna un determinado número o un bloque de direcciones, y con este bloque de direcciones tú puedes hacer subredes más pequeñas, más fáciles de administrar, y pues con una seguridad en cada una que más le convenga, ¿no? Para esto hay dos técnicas en el subneteo, en la división en subredes en una red grande. La primera es bloque de direcciones de tamaño fijo. ¿En qué consiste esto? Básicamente es dividir un bloque de direcciones en subredes con el mismo número de host cada una. Esto quiere decir que si tenemos una subred con, no sé, con un prefijo, ahorita les explico qué es el prefijo, con un prefijo de diagonal 24, pues entonces realmente todas van a tener un determinado número de hosts iguales. Si tú tienes una subred o una red con prefijo de lo que es el diagonal 25, pues como aquí se fija, vamos a tener lo que es una subred con sufijo 128. Esto quiere decir que vamos a tener lo que es 2 a la 7 igual a 128 hosts en cada subred. Ahorita también voy a explicar cómo se calcula el número de hosts y cómo se calcula el número total de subredes según el prefijo que
que se le asigne. Pero básicamente lo que debe quedar claro aquí en el bloque de direcciones de tamaño fijo es que todas las subredes tienen el mismo número de hosts. ¿Esto qué quiere decir? Pues si todas las subredes tienen la misma cantidad de hosts, obviamente no todas las subredes ocupan el mismo número de hosts. Entonces se van a estar desperdiciando ahí un número en ocasiones considerable de hosts. Es decir, son direcciones que no se van a estar utilizando ni en esa ni en otra subred. Esto significa un desperdicio de direcciones en una subred que podrán ser valiosísimos en un futuro. Como ejemplo, pues vamos a poner este cálculo de direcciones con longitud fija. En el ejemplo nos dan 7 subredes. Por ejemplo, tenemos la primera subred, que es la LAN estudiante, que requiere 60 hosts. 60 hosts en esa subred. Nos piden otra, que es la segunda subred, que es la subred LAN futura. Esta va a requerir 28 hosts. De igual manera nos piden una tercera subred, que es ISP existente, con 12 hosts. La cuarta subred, ISP futura, con 8 hosts. Y la quinta, la sexta y la séptima son subredes WAN, pair to pair, o sea, punto a punto, que requieren 2 hosts cada una. Una ya es existente, las otras 2 van a ser futuras. Calcularemos el prefijo que se ocupa en estas subredes. No sin antes decirte que el prefijo es lo que normalmente vemos, por ejemplo, en una dirección como esta que estoy apuntando aquí en el bloque de notas. Esta parte de aquí es el prefijo. ¿Qué es el prefijo en términos más teóricos? Pues el prefijo nos dice la cantidad de bits que van a conformar la máscara de subred. O en otras palabras, es la cantidad de bits que pertenecen a la parte de la red. Es decir, nosotros tenemos que convertir una dirección. Digamos que todas las subredes son números binarios. Aunque nos den números decimales, realmente, pues como sabemos, las computadoras solo entienden unos y ceros. Entonces siempre hay que convertir estas direcciones que nos dan a pues códigos binarios, a direcciones binarias. Se podría hacer de manera manual, pero para hacerlo rápido pues lo voy a hacer yo con la calculadora, que pues nos va a facilitar mucho la tarea. Para obtener esta interfase de modo programador, pues nada más te vas a ver y escoges aquí en modo programador. Entonces vamos a convertir el número 192 a binario, y en esta parte pues vemos que nos está diciendo cuántos unos y cuántos ceros y en dónde los tenemos que poner. Entonces en este caso voy a hacer más pequeñito esto para que no nos estorbe. En este caso 192 tiene dirección de 11000000. Ok, ese es el número 192. Convertimos el 168 y nos da la de siguiente: 10101000. Hay que contarlo siempre para estar seguros. Ok. Ahora convertimos el 23. 0001. 0. Ok. Y pues la final, que son puros ceros: 2, 4, 6, 8. Todos conforman un octeto. Recordemos que una dirección IP está conformada por 4 octetos. Los octetos son grupos de 8 bits. Este es un octeto, este es otro, y así hasta que tengamos los 4 octetos. Estábamos con el prefijo 24. Ok. El prefijo 24 nos dice que la máscara de subred va a tener sus 24 primeros bits en 1. Es decir, estos 8 en 1, estos otros 8 en 1 y estos otros 8 en 1.
Con esto ya tendríamos el prefijo 24, que son 8, 16, 24 bits en 1. Los demás bits de la máscara de subred serían ceros. Esto nos indica este prefijo. Si tuviéramos un prefijo 23, eso quiere decir que vamos a agarrar 3 bits de la máscara de subred en unos, que son estos, y los restantes en 0. Si tuviéramos uno de 22, pues serían 22 bits en 1, que son estos, y los restantes en 0. Ya sucesivamente, a la inversa, si tuviéramos 25 bits, un prefijo 25, perdón, tendríamos que tomar estos 24 bits en 1, estos, más otro más, para que sean 25. Si tuviéramos un prefijo 26, serían 26 bits en 1. Este prefijo nos indica la porción de red en la dirección que nos están dando. Espero que quede claro bien lo que es el prefijo, porque es lo más importante en cuanto al subneteo. Ok. Bueno, entonces, como decía, aquí vamos a calcular de manera fija cada una de las subredes. Para eso tenemos que fijarnos que acá nos pidieron una red con un número de 60 hosts, que es el número máximo de hosts que nos piden en cualquiera de todas las subredes que nos solicitaron. Ok. Entonces, esto nos indica que tenemos que basarnos en este número, en el 60, para calcular cuántos bits de la parte del host requerimos. La parte de host son todos los ceros que hay en la máscara de subred. Recordemos que esta parte de unos en la máscara de subred nos indicaban la porción de la red, y por el contrario, la parte de ceros nos indica cuál es la porción del host, es decir, qué parte de la dirección que nos dan pertenece a la dirección de cada uno de los hosts. Recordemos, para resumir, el número de unos en la máscara de subred es la dirección de red, la parte de la red. El número de ceros en la máscara de subred son los hosts. Ok, entonces con esto tenemos que saber cuántos ceros tenemos que poner en la máscara de subred para tener este número de hosts, el máximo número de hosts requeridos. Ok. Para eso, pues vámonos aquí a ver lo que nos dice esto. Se requieren 6 bits en la porción de host para lograr el número de hosts máximos que se piden, es decir, 60. ¿Por qué sé esto? ¿Por qué sé que el 6 es el número que requerimos? Es decir, ¿por qué requerimos 6 ceros? Pues fácil, hay que elevar 2 al número de ceros que nosotros pretendemos que son la porción del host que ocupamos. 2 a la 6 nos da 64. ¿De acuerdo? Pero de estos 64 hosts que nos da este número, el número 2 elevado a la 6, tenemos que restarle otras dos direcciones, una perteneciente a la dirección de red y otra perteneciente a la dirección de broadcast. Supongo también que ya has de saber qué es el broadcast, si no, a ver si más adelante hay oportunidad de mencionarlo. También te lo menciono. Ok, entonces con este número 2 elevado a la 6, es decir, los 8 bits que tenemos acá en la máscara de subred como porción de host, nos da 64. Pero como dije antes, hay que restarle 2 por la dirección de red y a la dirección de broadcast, nos da 62 hosts. Nos piden 60, entonces este número cubre los requisitos que nos están pidiendo para el número de host que se requiere. Solo que con las subredes de longitud física hay un problema. Ahorita lo vamos a ver más adelante.
Antes que nada quiero profundizar un poquito más en lo que es el cálculo tanto de número máximo de subredes como número máximo de host, dependiendo del prefijo o de la cantidad de bits que se agarren para uno y para el otro, ¿no? Es decir, para subredes y para hosts. Ok, el cálculo de subredes o el número máximo de subredes se calcula de la siguiente manera. Por cada bit que se toma prestado de la porción de host, se duplica la cantidad máxima de subredes. Es decir, vamos a tener un ejemplo aquí en 192.168.23.0 con un prefijo 24. Este es el bloque de direcciones que nos asignaron. La X compañía, no sé, que nos proporciona el servicio. Este prefijo nos indica que tenemos esta máscara de subred. Como les dije hace rato, el prefijo nos indica qué parte de la dirección que nos dieron, es decir, de esta, pertenecen a la red. En este caso son 24 bits. Entonces son 8, 16, 24 bits en números. ¿De acuerdo? Estos bits pertenecen a la red y eso quiere decir que estos otros bits que están en ceros pertenecen al host, a las direcciones de host. Pero como nosotros queremos hacer una red con un número de hosts máximos de 60, pues en este caso no ocupamos todos estos, porque son 8. Y recordemos que 2 a la 8 nos dan 256 hosts. Nosotros queremos 60. Entonces, 2 a la 6 nos dan 64 menos 2, 62. Entonces, alcanzamos. Perfecto, ¿no? Entonces no vamos a ponerle un prefijo 24, vamos a ponerle un prefijo 26. Es decir, la máscara de subred va a tener 26 unos en sus primeros bits y 6 ceros en sus últimos bits. ¿Cómo se calcula el número máximo de subredes? Aquí tomamos 2 bits prestados del bloque original que nos dieron. Entonces, si tomamos 2 bits prestados, basta con elevar el 2 a la 2 y nos da la cantidad de subredes que podemos hacer con estos 2 bits prestados. En este caso son 2 a la 2 igual a 4, entonces vamos a ser capaces de tener hasta 4 subredes. ¿Cuál es el problema con estas subredes de longitud fija? Pues que hay un desperdicio de direcciones en cada red. Ahorita lo vemos más adelante. Primero quiero hacerles ver cómo se calcula el número máximo de hosts. Como ya les dije, tenemos el prefijo, que es la cantidad de unos que conforman la parte de la red, y los que sobran son la cantidad, o mejor dicho, los bits que conforman la parte de los hosts. Para obtener el número máximo de hosts en cada subred, basta con ver cuántos ceros tiene la máscara de subred y elevar el 2 a ese número de ceros que hay en la máscara de subred. Como dice aquí, se eleva 2 a la potencia indicada por el número de bits que conforman la porción de hosts, es decir, los números de ceros en la máscara de subred, pero a eso se le resta la dirección de red y la dirección de broadcast, es decir, se le restan dos direcciones. 2 a la 6 nos da 64, menos 2 igual a 62 hosts. Así es como se calcula el número máximo de hosts en cada subred. Como les decía, en las direcciones con prefijo, digamos de longitud fija, hay un problema, que hay un desperdicio dependiendo del número requerido de host en cada subred. En este caso, en el ejemplo que estamos dando aquí, nos pidieron 7 subredes, que en este caso es
como ejemplo vamos a poner LAN estudiante existente. Nos pidieron que se pudiera expandir hasta 60 hosts. Para obtener el número de hosts requeridos, hay que ver a qué número tenemos que elevar, o a qué potencia, mejor dicho, tenemos que elevar el 2 para que nos dé esa cantidad de hosts. En este caso es 2 a la 6, porque nos da 64 menos 2 igual a 62. Las direcciones no utilizadas en esta subred, que es LAN estudiante, van a ser 2. Lo mismo con las otras, 2 a la 6 igual a 64, menos 2 igual a 62. Pero aquí nos pegan 28 y acá tenemos 62 direcciones de hosts. Se desperdician 34 subredes. En ISP existente lo mismo, nos piden 12 hosts, 2 a la 6 igual a 64 menos 2 igual a 62. Pero se desperdician 50 hosts o 50 direcciones de red. En la ISP futura también nos piden 8 hosts, 2 a la 6 igual a 64 menos 2 igual a 62. Se desperdician 54 direcciones. En la WAN se desperdician, en cada una de las WANs, recordemos que son 3 las que nos pidieron, se desperdician 60 hosts. En total nos pidieron 7 subredes. Recuerden que para calcular el número de subredes se eleva a 2 al número de bits que se tomaron prestados, que en este caso es 2 a la 2. 2 a la 2 es igual a 4. Si nos pidieron 7 subredes, este número no es suficiente, es insuficiente. No podemos tener 7 redes tomando prestados estos 2 bits. Tendríamos que pedir que nos asignaran un espacio de bloques más grande incluso a la compañía o incluso a la propia empresa en la que trabajamos, y es probable que pues nos pidan que justifiquemos por qué estamos pidiendo un espacio de bloques más grande. Y no podemos llegar con la tontería de que ocupamos un espacio de bloques más grande porque estamos desperdiciando un montón de hosts. Por ejemplo, acá 2, acá 34, acá 50, acá 54 y acá 60. Esa no es la solución adecuada. Se desperdician muchos, entonces por lo mismo la técnica de subneteo con longitud fija es un poco, digamos, que es ineficiente. Para eso pues existe otra técnica que se llama VLSM, que es Variable Length Subnetting Mask o máscara de subred de longitud variable, la cual nos permite asignar un bloque de direcciones de longitud variable. Esto quiere decir que pues va a haber menos desperdicio de direcciones en cada subred. Esto se logra pidiendo prestados bits a la porción de bits de los hosts. En este caso, por ejemplo, cuando teníamos una longitud o un prefijo 24, se tomaban todos estos ceros para la porción de host. En la subred más grande, que son 60, requeríamos un prefijo 26, es decir, tomábamos estos 6 últimos bits de la dirección IP o del espacio de bloques que nos asignaban para la parte de los hosts. Pero en las direcciones más pequeñas vamos a ir tomando prestados bits de la parte del host para que formen parte de la parte de la red, y así hacer subredes con longitud de host variables. Se van a ir dividiendo según las necesidades. Esta es la parte del tutorial divertida. Espero que les agrade, y vamos a intentar hacerlo lo más explicado posible, porque hay muchos tutoriales en la red que pues se les agradece la ayuda que le dan a las personas, pero muchos no van paso por paso. Aquí intentaremos ir paso por paso y pues esperemos que se logre el cometido. Esto viene en la siguiente parte del tutorial.